La profesora Guadalupe Gómez nació en París, pero su nacionalidad es española. Es doctora por la UNED de España y su tesis de doctorado fue acerca del racismo en la academia. Su marco teórico de referencia son las teorías decoloniales, la teoría crítica del racismo, interculturalidad crítica, pedagogía crítica y los feminismos afrodescendientes. Sus aportes teóricos básicos son conceptuales, diglosia convivencial y emigración, y en cuanto a teorizaciones en el territorio, feminismo negro esmeraldeño. Actualmente es investigadora de ACEFIE, pertenece al grupo Internacional y es IP del Grupo de Investigación Internacional Al Margen, que trabaja sobre 4 ejes: poder, pelo cabello, feminismo y antirracismo. Hoy nos muestra su análisis de la construcción de la otredad negra en su investigación sobre el racismo en la escuela formal. Guadalupe, ¿puede usted empezar su presentación? Creo que podrán ver la presentación, si no me dicen, por favor. Sí, sí se la ve. Bien, Se ven las de diapositivas. acuerdo. Si no se me escucha bien en algún momento, si hay algo que no dejo claro, pues a veces lo importante es sobre todo que nos comuniquemos. El resto tiene poco sentido. Así que a partir de ahora, paren en cualquier momento y yo, si en algo no me explico la claridad suficiente, pues me lo hacen saber. El racismo en la escuela formal, construcción de la otredad negra. Bueno, desde el principio pongo sobre la mesa mi posición política, mi forma de entender la investigación, que es sobre todo subjetiva, ¿no? No creo en la investigación objetiva en el sentido de lo social, porque es imposible no poner la mirada educada desde un lugar, desde unas teorías, ¿no? Entonces, aunque una luche con la posibilidad de hacer ver las cosas que se investigan de la forma más ecuánime posible, soy muy consciente de que todo lo que hago está preñado de subjetividad. Así que voy a disimular muy poco en ese sentido. La primera propuesta es que se comprenda que no entiendo que haya países desarrollados y no desarrollados, sino que creo que hay países que están desarrollados a costa de otros que están arrollados. Así que tenemos las dos propuestas que, como ven, en mi caso, tengo una visión muy politizada de lo que sugiere la economía. No creo que haya la posibilidad de entender países desarrollados y subdesarrollados. Aparte de que es evidentemente una forma de nombrar desde territorios que no son los que se comprometen de cómo los nombran, ¿no? Esto viene un poco de las teorías decoloniales. ¿Cómo nos nombramos nosotros, nosotras, en territorios como Latinoamérica? Hay una discusión teórica también sobre Latinoamérica, Hispanoamérica, si ha de nombrarse así, pero cómo nos nombramos es muy importante desde mi forma de investigar y la de los grupos a los que pertenezco, tanto el grupo Inter como el grupo Al Margen. Así que, de alguna manera, lo primero que voy a hacer es darles un poquito de contexto. Yo en este momento investigo y soy docente de una universidad periférica, pobre, negra y atravesada por una serie de intersecciones que se llama la Universidad Pública de Esmeraldas, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Bueno, teóricamente Ecuador, como cualquier país andino, desarrolló leyes específicas con respecto a lo que tiene que ver con pueblos y nacionalidades, ¿no? Aquí les doy una cita de Rodríguez, pero lo podríamos decir sin acudir a ningún autor. Todos sabemos que la Constitución de Ecuador tiene dentro de sus méritos ser una de las más copiadas y admiradas en el mundo por su mirada intercultural, que tiene muy poco que ver con la multiculturalidad, ¿no? La interculturalidad es otra cosa, una mirada más allá de cómo tejemos significados entre todos y todas. Entonces, en Esmeraldas, ¿por qué la pobreza estructural, no? Porque Esmeraldas no es un territorio donde la pobreza sea solo una cuestión de acceso a los recursos, ¿no? Es lo que se llama teóricamente la pobreza estructural, que seguramente todos y todas aquí conocemos muy bien a lo que se refiere el concepto. Tenemos claro que la falta de inversión pública se traduce en todo, pero sobre todo, lo más acuciante es el tema de salud y de servicios educativos públicos. Evidentemente, si no tenemos salud y no tenemos acceso a una educación de calidad, es casi imposible, ¿no? Empezamos el partido perdiendo 6-0 en cuanto a parámetros como que somos negros, la mayoría de la población
digamos, trabajadora de la universidad son mujeres, siendo mujeres negras, empobrecidas, estando en una universidad periférica, dentro de Ecuador ser periferia con respecto al centro. Creo sinceramente y honestamente, después de 7 años viviendo en Ecuador, no creo que no esté atravesada mi identidad por ser ecuatoriana ya, ni por no ser esmeraldeña. Por lo tanto, creo poder decir que no tengo muy claro que Ecuador considere Esmeraldas Ecuador. O no sé, al ver los parámetros de inversión pública, tenemos que tener en cuenta que Esmeraldas es la quinta en producir para el país y la última en recibir. Entonces, creo que hay algo de comunicación económica y de inversión estructural que tiene que ver con una posición política que yo entiendo como racista. Entonces, como partíamos de la idea de que no entendemos qué ocurre con la pobreza estructural esmeraldeña, sobre todo, intentamos ver más allá, cómo se construyó esta idea de que Esmeraldas esté fuera de un sistema económico, de inversión pública, de pensar el país. Es más, ustedes pueden ver en la historia del país el peso de la población y el peso de los cargos, de las becas de alto nivel. Hay un montón de parámetros que se podrían estudiar con respecto a la afirmación que hago de que la política pública en Ecuador es racista. Entonces, ¿cómo llegamos a teorizar esto? Pues llegamos a través de teorías que nos dan un marco teórico, la interculturalidad crítica, las epistemologías del sur, sentipensantes, el nacionalismo metodológico, las teorías decoloniales. En este caso, hoy estamos utilizando el diálogo de saberes, los estudios de la subalternidad, los feminismos negros, el racismo y las identidades trans difusas y asesinas. Todo este marco teórico lo atraviesa un montón de autoras y autores a nivel mundial, por supuesto, en su mayoría, hombres blancos y muertos. Por lo tanto, las teorías también están atravesadas por una forma de entender el mundo muy racista, pero no sustentan en la academia. Lo que intentamos es convertir la academia en otra cosa, ¿no? En que la academia comprenda a países empobrecidos, no pobres. Y también que sepa que hay una responsabilidad académica, o sea, que las personas que tuvimos acceso al privilegio de la educación superior y de obtener títulos de doctorado, y que por supuesto son elitistas y no accesibles a todo el mundo, tenemos una responsabilidad. O sea, las personas y los países y las zonas no están empobrecidas sin nuestra colaboración, la de la academia. Así que, bueno, con este marco teórico y sabiendo que Esmeralda es parte de un sistema esclavista colonial, ¿no?, y que construyó la otredad, evidentemente, en este caso, ser negro tiene una serie de características que evidentemente todos comprenden. Todo el mundo entiende que hay peloteros negros, todo el mundo entiende que hay mujeres hermosas, negras y sexualizadas, desde la pornografía hasta la imagen de un sexo abierto y fácil, pero casi nadie entiende pues un cirujano, pues una cirujana o un presidente del Ecuador o una presidenta del Ecuador negra. Es complicado y una vez que sabemos que está esta construcción hecha y que somos responsables, no en parte, sino una gran parte de no despensarla, ahí empezamos a pensar cómo hacerlo. Entonces, no es solo necesario mostrar las, digamos, formas de trato brutales. O sea, nadie en la academia hoy va a sostener una teoría biologicista y pensar que porque tienes los labios gruesos o la nariz ancha eres más o menos inteligente. Nadie va a sostener eso porque no hay sostén, porque ni siquiera existe raza genéticamente, ¿no? Pero hay muchísimas formas sutiles, a veces imperceptibles, de la reproducción del racismo. Y hacerlas explícitas y conscientes es lo que yo, en mi parte de subjetividad investigadora, me siento responsable de hacer. Así que empezamos con unos objetivos muy claros, ¿no? Explicar desde la pedagogía crítica cómo se representó la negredad en Ecuador a lo largo de su historia educativa. O
sea, ¿cómo estamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Para eso se nos ocurrió, por supuesto hay muchísimas otras formas de investigarlo, acceder al material didáctico que alcanza 30 años atrás, que es lo que se supone que es donde empieza la historia, ¿no? Bueno, contar la historia, dicen en África, creo que con mucho acierto, no tiene mucho que ver con el cazado, tiene casi siempre que ver con el cazador. Somos conscientes de que al mismo tiempo, y aunque la contamos desde el territorio y con muchos años de trabajo en el campo, somos el cazador, no la presa. Entonces, cada vez que cuenta la historia una persona que no es víctima de esa historia, es complicado que sea creíble. Así que comprendo que todos y todas ustedes piensan qué hace esta mujer contando esta historia. Bueno, es un racismo epistémico, pero también es una construcción desde un estereotipo que comprendo. Así que con estos objetivos principales, digamos que alcanzamos un material muy concreto. Fuimos a unas láminas de gran divulgación en Ecuador a lo largo de la historia de la formación en la escuela formal, editadas por Siglo XXI y Ediciones Godoy. No tuvimos la misma acogida en una editorial en que otra cuando fuimos a investigar desde cuándo se habían publicado estas láminas, cuántos habían presentado en las escuelas, por qué se habían presentado en las escuelas, incluso en los colegios. Y bueno, ¿por qué se permitía que esas láminas, que a todas luces tenían una carga muy racista, seguían manteniéndose como material pedagógico en el Ecuador? Bueno, la respuesta que nos hacían ver los editores y las editoras era que el Ministerio de Educación no había tenido una apertura, ¿no?, como para revisar estas láminas. Así que aún hoy pueden ustedes ir a librerías y comprar láminas, ¿no?, láminas de este tipo. Siento mucho que a lo mejor la calidad de la lámina, de la nitidez, no es muy alta, pero yo creo que va a alcanzar para que nos demos cuenta perfectamente todos y todas. Como ven, en este caso, por ejemplo, aquí se representaban las sociedades étnicas coloniales, ¿no? Claro, la mirada del estudiantado en este caso se hacía girar hacia una parte histórica donde se construyó precisamente el racismo, ¿no? Pero no se dice nada de eso. En 1492, con el arribo de los españoles a América, por supuesto digo españoles porque en aquel momento las mujeres no tenían peso específico en la política, entonces eran hombres, pues se tiene una mirada sobre el lugar al que se llega religiosa. Por lo tanto, aquellas personas que están en el territorio y no tienen el concepto de religión que entendían los españoles como tal, o sea, misa, cura, estructura católica, se suponía que esas personas no eran tales, no eran personas, porque no tenían religión, no eran almas educadas, por lo tanto, si no eran personas, tampoco podríamos considerarlos como animales. Por lo tanto, ustedes que saben perfectamente cómo se trata a los animales, en general, pues la mirada sobre estos seres humanos era la mirada animalizada. Ahí nace el racismo como se entiende hoy en día. Pero cuando vamos al material didáctico, en vez de comprenderlo desde una teoría de colonial y de cómo la colonia entendía la estructura de los seres humanos, lo que hace es una representación folclorizada. Y aparecen los blancos vestidos prolijamente, con grandes ropajes, y los únicos que aparecen sin ropa, deshumanizados, pues al final de la representación son lo que llaman aquí mulatos y negros. Mulato es un concepto racista que nace de la mezcla entre un caballo y un burro, que viene a ser una mula. Entonces, bueno, evidentemente nadie en la academia va a utilizar el concepto mulato, pero sí aparece en las láminas de la educación formal ecuatoriana. Por lo tanto, evidentemente y sutilmente vamos metiendo en el imaginario colectivo del estudiantado ecuatoriano el hecho de que una persona negra puede ser llamada mulata cuando es hijo de una persona negra y de una persona blanca, con la connotación racista que tiene este concepto, y puede ser presentada sin ropajes y con un machete, porque digamos que es lo que
le representa como ser humano. Esto es lo que subliminalmente aparece en el imaginario de los estudiantes, del estudiantado ecuatoriano, cuando ven estas representaciones, que en la época colonial esta era la escala colonial de las razas. El concepto raza ya está muy discutido en la academia, ¿no? Se utiliza porque es cómodo, porque todo el mundo lo comprende, pero no existe, ¿no? Y, por supuesto, es un concepto racista. Pero que estas representaciones sigan siendo utilizadas en la escuela formal tiene una conexión directa con lo que hoy es Esmeraldas. Entonces, bueno, esto es un estudio muy largo, 6 años en el territorio. Podríamos hacerlo con muchísimas láminas. Yo aquí realmente les traje un, digamos, aperitivo de este festival racista que representa la escuela formal a través de estos materiales. Seguimos en lo mismo, ¿no? Una escala que se representa desde arriba, rey, nobles, clero, ¿no? Pero abajito de todo, el último es el negro. Y el texto que le acompaña es el siguiente: afroecuatoriano. El mestizaje ecuatoriano ha llegado a esparcir la raza afroecuatoriana a todas las regiones del país, una raza fuerte y trabajadora, cuyas raíces en Ecuador están ubicadas en Esmeraldas y algunos valles como el Chota, una de grandes futbolistas. Este grupo se caracteriza por su alegría y espontaneidad, especialmente en los bailes típicos, en los cuales llevan vestuario con vistosos colores. Bueno, cuesta mucho tomarse esto serio si no supiese que hay tanto dolor detrás, ¿no? Hay tanta crueldad. O sea, aquí no aparece en ningún momento la intelectualidad negra, ni Franz Fanon, ni todos los teóricos, ni siquiera que Esmeraldas es una de las protorrepúblicas libres primeras del mundo, ¿no? Y este tipo de cosas, o que el Ecuador es independiente gracias a las tropas negras. O sea, todas estas cosas no aparecen, solo aparecen este tipo de folclorización. Bueno, afroamericano, que también aparecen en estas láminas maravillosas, que pone raza original de África. Hacia América fueron llevados como esclavos, pero por su fortaleza se desarrollaron como raza, se caracterizan como el pelo crespo, dodicocéfalos, nariz chata y labios gruesos. Bueno, honestamente y seriamente, ¿cómo se puede en la escuela formal hablar de características físicas? Podían poner también el tamaño de las orejas. Pero seguimos trabajando estas láminas. Entonces, la escuela formal nos ha pensado lo que ya no dudamos o difícilmente lo hacemos. Díaz, un filósofo al que respetamos mucho, a esto le llama lujo especulativo. ¿Para qué vamos a pensar algo que ya nos han pensado, ¿no? Entonces, bueno, nuestras creencias, lo que creemos, no suele ser víctima de una indagación crítica. Tenemos muy claro que la gente esmeraldeña baila bien, canta bien, cocina bien, juega bien pelota, pero no sabemos nada de su investigación y de su influencia brutal en la historia de Ecuador, o casi nada, ¿no? Yo cuando les pregunto al estudiantado cuántos autores negros y negras tienen en su acervo cultural venido de los colegios y de las escuelas, pues la respuesta suele ser casi siempre cero, o muy poquito. Entonces, bueno, una vez que nosotros llegamos a las conclusiones con un análisis exhaustivo y a través del método histórico comparativo, todas estas cosas de la estructura científica, decidimos que la única llave o la única clave de bóveda que nos iba a poder ayudar a una lucha activista sobre esto era crear un grupo de investigación que llamamos Al Margen, que está compuesto por varias universidades, 18 personas en este caso, que intentamos investigar en simetría, y que nos íbamos a armar sobre esos 4 ejes: el poder, el cabello, el feminismo y el antirracismo. Así tenemos publicados algunos artículos de alto impacto y trabajamos con universidades españolas y ecuatorianas, un poco también en el tema de cooperación por recursos. Les voy a poner un ejemplo que yo creo que puede llevar a entender el por qué es tan importante, por ejemplo, que uno de los ejes sea el pelo-cabello. Paseando por España, por un puerto deportivo en la ciudad de La Coruña, me vi un barco enorme que parecía de oro. Pero claro, una duda de eso. Aunque como vivo en Esmeraldas y soy gallega también de origen, inmediatamente le pregunté a un hombre si aquel barco era de oro, al que cuidaba allí el muelle,
y si era de un narcotraficante, fue lo primero que me vino a la cabeza, porque claro, una está construida también de donde es. Y me dice, no, 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 es de un empresario de extensiones de cabello. Entonces, yo como vivo en este contexto negro muy feminizado, y mis estudiantes a veces aparecen con heridas gravísimas en la cabeza, porque la hegemonía de la belleza le dice que una mujer negra no es hermosa y que tiene que tener el pelo lacio, entonces a veces se usa incluso sosa cáustica y se queman el cuero cabelludo. Bueno, me sentí ese dolor de no entender cómo consiguió el hegemón estético decirle a alguien que era bello, que no era bello. Yo sé que es a través del racismo y de un interés económico. Evidentemente, gracias a la desgracia de nuestros estudiantes, este señor tiene su barco de oro. Entonces, entré en esta página del dueño de esta empresa, que si me permiten y puedo dejar de compartir aquí, a ver si puedo compartir, para enseñarles un momentito. Siento mucho, espero no pasarme del tiempo, pero es importante, creo. ¿Pueden verla? Hola. Sí, sí, se ve muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, más que nada porque quería que vieran cómo es la página y que se den cuenta de que si nuestras mujeres compran extensiones, no solo se vuelven más hermosas, sino que se desracializan y se convierten casi todas en una estética más europea, por lo tanto más aceptable y menos racializada. Claro, estas extensiones ya ven que igualan a todas las mujeres por el módico precio de un salario básico ecuatoriano. Entonces, la mayoría de nuestras compañeras lo que hacen es, a través de tarjetas y grandes esfuerzos económicos, comprar estas extensiones para ser aceptadas. O sea que todo esto que viene con la responsabilidad, por supuesto, del Estado, pero por supuesto de la escuela formal, pero por supuesto de todos y todas las que estamos en la academia, acaba siendo un tema económico del que somos, por supuesto, víctimas y verdugos, y que en este caso les pongo como ejemplo este barco y de dónde viene y a dónde fue, pero que podríamos poner 1001 y ustedes lo saben perfectamente. Pueden hacer un ejercicio muy básico, que yo creo que todo el mundo va a comprender, de poner, por ejemplo, personas inteligentes en el Google y le van a aparecer de todo tipo menos personas negras. Claro, de ahí sacamos nosotros una fórmula más o menos atrevida sobre qué es la pobreza, ¿no? Entonces, la fórmula de una pobreza diseñada, no irresponsable, diseñada para esmeraldas, es el capitalismo, con la violencia económica, el narcotráfico, más el patriarcado, con las violencias machistas, más la educación formal, con el racismo, evidentemente, la violencia de la epistemología racista, los imaginarios racistas, con la violencia, por ejemplo, fenotípica, hablando de las características físicas, más el racismo epistémico, que es una violencia sobre la identidad, menos el Estado. Eso convierte a esmeraldas en pobreza estructural. Entonces, una vez que sabemos el origen de la pobreza estructural, que está muy claro, que son intereses creados para que unas personas estén bien, otras tienen que estar deshumanizadas, pues tenemos la fórmula de la pobreza estructural y de por qué Esmeraldas está así. Pero también intentamos hacer una fórmula, porque somos así muy positivas en el sentido de energía y de sinergia, ¿cuál sería la fórmula del desarrollo para la reversión de este estado de cosas? Entonces pensamos en los objetivos del desarrollo, ¿no? Los ODS, más las teorías feministas, más la educación antirracista, más una justicia cognitiva, menos políticas públicas corruptas. Y el resultado sería el Ubuntu, que seguramente en el resto de Ecuador, no sé, en el resto de Latinoamérica, conocemos muy bien, ¿no? Porque es la cosmogonía del mundo negro que entiende que yo no soy nadie si mi comunidad no está bien. Somos con la comunidad en la que estamos. Entonces nosotros esperemos que el Ubuntu nos persiga y que Ecuador no se sienta bien mientras Esmeraldas no esté bien. Así que vamos a acabar preguntando en qué universidad querría estudiar usted si fuese ecuatoriano o ecuatoriana. Siguen apareciendo los mismos resultados en el Google si buscan personas inteligentes. Pueden aparecer incluso mujeres, incluso
personas con diversidad funcional, pero no van a aparecer. Entonces, a la pregunta retórica, ¿en qué universidad querría estudiar usted a cualquier ecuatoriano o ecuatoriana? Estoy casi segura de que ninguno o ninguna elegiría en la que yo trabajo. Entonces, desde esta posición política, pensando que evidentemente la pobreza es un interés brutal y sutil de los estados para que unos lugares centrales funcionen bien y otros periféricos sean vistos como minas, de esmeraldas salen continuamente las materias primas para el resto de Ecuador y del mundo. Hoy no se pueden hacer generadores eólicos sin la balsa, o no se puede distribuir petróleo al resto de Ecuador sin la refinería de Esmeraldas, pero nosotros tomamos la contaminación, pero nunca, jamás las regalías. Entonces, esto creo que es lo que tiene que hacer una academia comprometida. Yo siento mucho si mi honestidad brutal en la investigación les molesta, no es mi intención. Mi intención es hacer conocer una realidad investigada y trabajada con el estudiantado de la Vargas a lo largo de estos 6 años, y que somos un grupo, que yo a lo mejor no soy la idónea para presentar estas cosas porque soy muy emocional, pero lo importante ahora es que ustedes participen, me pregunten y en la medida de mi conocimiento pueda aclararles algo que no quedase aclarado. Así que muchísimas gracias y nada, aquí estoy a disposición. Muchísimas gracias, Guadalupe. Actualmente tenemos 2 preguntas. De acuerdo a su larga experiencia en esta temática, el racismo formalizado que invisibiliza la transmisión intergeneracional de las desigualdades se da en igual grado en la costa que en la sierra de los demás países latinoamericanos. Bueno, aquí vamos a recurrir a Mafalda, que era muy inteligente. Cada norte pues crea su sur. Esmeraldas sí que está al norte y es frontera norte, pero es el este o el oeste, depende de quién lo mire. Pues cada país sabe perfectamente que el sur es un lugar metafórico. En este caso, Ecuador es cierto que hay una simetría económica, cultural e histórica de sierra-costa, pero no podría decir que el oriente está mejor tampoco que la costa. Entonces, digamos que a veces hay muchos sures y dentro de esos sures otros sures. El problema de Esmeraldas es que es el sur del sur metafórico, ¿no? Entonces no acuso a los habitantes de, o sea, si esto parece así, no. Es una política estructural de un Estado. El Estado-nación es construido en un momento determinado con una ideología, ¿no? Y la política en Ecuador se dicta desde Quito o incluso desde Guayaquil o quizás intelectualmente desde Cuenca, pero no se escucha a la periferia. En este caso, yo puedo hablar de Esmeralda. Sería muy atrevida por mi parte hablar del resto de la costa o del resto del oriente. No desconozco, sé nuestra situación. No sé si lo aclaré y perdone la persona que hace la pregunta. Gracias por hacerlo. Sí, bastante claro. Tenemos otra pregunta de Liliana. Nos dice, ¿qué sugieres al Ministerio de Educación a partir de tu investigación? Bueno, primero que yo creo honestamente que cada vez que una persona accede al servicio público, tiene que ser lo suficientemente responsable para atender a qué ha investigado que se pueda cambiar. La academia tenemos responsabilidad de investigar, pero luego la política pública nos tiene que escuchar. No digo que acepte todo lo que pongamos, y a lo mejor hay investigaciones que no tienen sustento y no tienen que ser escuchadas. Pero si después de 6 años trabajando en un grupo de investigación con 18 personas de 5 universidades, llegamos a la conclusión de que los materiales didácticos en Ecuador están haciendo un daño estructural sobre la mirada racista, creo que el Ministerio, como política pública, tendría que obligar a retirar este tipo de materiales didácticos. Esto no es demonizar ni a quien los construyó, ni siquiera las editoriales que los publican, ni siquiera la docencia que las selecciona. O sea, estamos construidos racistas y es normal que si realmente no nos despensamos, si no tenemos una educación antirracista, acudamos a esas láminas que están respaldadas por un ministerio y que no pasa nada. No estamos buscando responsables para culpabilizar. Hay que, en la política pública, decir, bueno, estos son los materiales adecuados desde una mirada antirracista. Lo que hay que saber es si nuestro ministro o nuestra ministra de turno tiene una mirada antirracista. Tal vez no. Tal vez esté interesado en que siga la gente pensando así para ser
digamos, más manejables los recursos de una zona. Eso es lo que tenemos que saber también. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué políticas sociales han funcionado en otros países que ayudan a reducir las desigualdades? Bueno, desgraciadamente yo tengo formación en España, en Francia, y bueno, tengo una identidad muy difusa, ¿no? Yo digo que ahora soy esmeraldeña. Pues en España llevamos 600 años conviviendo con los gitanos, que son 600.000 como población, y siguen sin estar en igualdad de condiciones. O sea, evidentemente hay una política económica que si tú no tienes personas que no tengan las herramientas intelectualizadas del pensamiento crítico, son muy útiles al sistema capitalista. Entonces, no hay país que se resista, no hay país que se resista a no tener personas subalternizadas, porque son muy necesarias, o somos muy necesarias, para trabajar por menos dinero y en situaciones de precariedad social. Entonces, la política yo creo que tengo clara, por lo menos la académica, que es la que yo puedo entender que se puede incidir desde la academia, que es la micropolítica de nuestra universidad, por ejemplo. Nosotros reglamentamos políticas de acción afirmativa, por ejemplo, para que nuestros estudiantes puedan ser libres en cuanto a cómo se presentan con el pelo afro. No hace nada en Esmeralda, los profesores te podían echar de clase si tú venías con el pelo mal. Mal quiere decir que no estaba cortado, mal quiere decir que no estaba controlado, mal quiere decir que el pelo afro es feo, malo y no presentable en un aula. Yo puedo hablar de la micropolítica en la academia. A nivel macropolítica del Estado, yo creo que falta una educación antirracista decidida en las políticas estructurales del Ecuador. Pero esto es una opinión académica que no tiene más alcance. Muchísimas gracias, Guadalupe. Ha sido una intervención bastante interesante. Gracias, gracias. Ojalá, no sé, les genere algún interés revisar los materiales didácticos y tener una posición crítica sobre ellos. Porque el cambio de nuestro país, del Ecuador, está fajado ahí abajo, en las escuelas del Ecuador. Ahí tenemos nuestro campo de acción y los cambios estructurales que necesitamos. Todo el país, pero sobre todo en este caso Esmeraldas, que ahora mismo está cediendo a una violencia brutal por falta de herramientas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Disculpen si en algo pude molestar, no es mi intención, todo lo contrario. Y bienvenidos y bienvenidas a este tipo de forma de hacer investigación.